Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Muy buenas tardes. En este momento en que la lluvia empieza a permear esta cálida sucursal del cielo, les saludamos desde el Canal 2 en Crítica y Pensamiento Ambiental, en una emisión más de esta iniciativa colectiva del Círculo de Pensamiento Ambiental. Y en esta oportunidad, como en casi todas, nuestros coequiperos, el colega Dícter Zúñiga de la Casa de Pensamiento Ambiental, quien otra vez se aproxima a las aguas del Pacífico, y el partner David Gómez de Fundación Nueva Luz. Un saludo fraterno para ustedes, compañeros. Bueno, un saludo Armando, David, a todos los televidentes e internautas que nos acompañan en este programa, un cordial saludo. Un cordial saludo para todos los televidentes y para toda la gente del Canal 2. Recuerden que estamos en vivo y en directo y está lloviendo en este momento en toda la ciudad. Por el lado del sur, un aguacero muy fuerte. Aquí llegamos casi mojándonos. Y la pregunta sería, Zúñiga y el doctor Palau, cuéntenos una cosa. ¿Será que ya entró el invierno de lleno? Bueno, pues es una cosa curiosa porque cuando yo salí de la oficina en Centenario, el cielo estaba completamente oscuro, pero alcanzamos a divisar por los ventanales que se ha despejado el cielo. Es un fenómeno extraño porque pareciera ser como que el invierno quiere arrancar, pero no arranca, ¿no, Víctor? Sí, pero yo creo que ya estamos en temporada. Estamos en temporada. Sí, ya hay temporada de lluvia, vamos a ver cómo nos va en Gorgona con lluvia. Se pone interesante el mar. ¿Por qué? ¿Por qué se pone interesante el mar allí? ¿Es más difícil bucear con lluvia? No. No, o sea, la verdad es que dijéramos, el clima puede estar por fuera bastante lluvioso y un poquitico picado, pero ya introducidos en las profundidades del mar cambia. Ahora, de todos modos, si llueve mucho, pues los ríos arrastran su suciedad, dijéramos, y entonces enturbian un poquitico el agua si uno está muy cerca a la costa. Perfecto. Bueno, esperemos que los dioses del Olimpo, del panteón del Olimpo, ¿cuáles son los dioses del mar, mi querido Dícter? ¿Por qué me corcha así? No, nadie le está corchando. Yo tengo mala memoria. No. Panteón. Bueno, son muchos los dioses. Pero miren, lo que queremos decir es esto. Se avecina el periodo de lluvias y hemos tenido una cierta incertidumbre porque el verano ha sido un verano con estragos, ha sido un verano largo, y entonces la famosa discusión, David, entre qué es más dañino, el verano o el invierno. Más allá de eso, es que la complementariedad, nosotros nos movemos solamente en esos dos ciclos, no tenemos las 4 estaciones porque estamos en la zona tórrida. Afortunadamente, bueno, la verdad es que yo no podría decir que afortunada o desafortunadamente por la experiencia propia, ¿no? De haber vivido un año completo. ¿Usted que vivió en Estados Unidos? No, en invierno, en las heladas, eso es muy tenaz. Salir, por ejemplo, uno de Nueva York con el carro con 1,5 metros, 2 metros de nieve, eso es tenaz. Y la circulación también, hay que ponerle cadenas a las llantas para poder frenar. Es una complicación, o sea que uno no quisiera ni siquiera salir. Es más, a veces dan la orden de que nadie se puede mover porque es tanta la nieve que cae que es imposible precisamente caminar, y los accidentes pues se acrecentan. Yo diría que el invierno, en época de inviernos,
a veces es chévere, pues, pero nosotros que somos del trópico, esos inviernos son muy tenaces. O ir a Alaska es una cosa muy compleja. Ir de paseíto está bien, pero vivir allá es una cosa muy compleja. Sí, el primer año la experiencia está bien, ya repetirla como que la piensa uno, Sí, ¿no? sí. Bueno, entonces, el problema es que ese comportamiento pareciera ser que es algo cíclico, que hay ciclos. Es decir, el fenómeno del cambio climático no es un fenómeno nuevo. Eso está absolutamente claro. El problema es que los ciclos son más cortos o más largos en algunas ocasiones, y entonces dijéramos los periodos de resiliencia se ven alterados, y ahí es donde vienen los estragos. Pero se nos ha perdido algo, doctor Palao, y es que los abuelos de nosotros, nuestros padres, nos hablaban de las cabañuelas. Entonces, por ejemplo, si el 1 de enero llovía, el 1 de enero iba a llover, y así sucesivamente. Y eso parece que se ha vuelto loco porque se ha perdido el cuento de las cabañuelas. Claro, porque no hay una precisión. Pero yo quiero hacer este preámbulo, y la lluvia nos sirve precisamente para hacer este preámbulo. Por supuesto que la lluvia nos permite recordar la importancia del agua. Y hablaba yo en estos días con un coterráneo, un ilustre coterráneo, el geólogo Andrés Velázquez. Y entonces Andrés nos ¿Él es de Palmira, no? Palmirano. Sí, yo creí que era de Caldas. Oh, Palmirano. Como todos los geólogos vienen de Manizales. No, lo que pasa es que hay otro señor por allá. Estamos hablando de nuestro amigo Prieto, Andrés Prieto. No, estamos hablando de Andrés Prieto, estamos hablando del flaco, ya me hiciste hasta dudar del nombre. Del que era director del Oso. El que era el director del Oso. Bueno, es que Andrés, ya nos enredamos. Bueno, pero lo cierto es que conversábamos en una tertulia. Yo iba bajando en mi bicicleta desde Centenario y pasé por San Antonio, y estaba ahí nuestro querido amigo y nos recordó que los estudiosos sobre el origen de la vida en la Tierra dicen que el agua llegó del cosmos, no había agua aquí. Unos asteroides, uno o varios asteroides se estrellaron contra la Tierra, y esos asteroides eran unas masas de agua, o sea que el origen del agua es cósmico. Y entonces ahí empezó a interactuar el agua con esta Tierra que iba dándole su vuelta al astro rey. Entonces, ese agua fue un elemento fundamental, dicen, por supuesto, esto es una teoría que tiene pues muchas raíces, muchos fundamentos, pero de todos modos hace parte de la especulación, porque claro, ¿cómo hace uno para tener la certeza de que ello sea cierto? Y además, ¿cuánto iba a durar esa agua? Está como difícil de creer. Pero lo cierto es que el agua, ya en términos reales, el agua que hay en la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, porque en el centro de la Tierra no hay agua, ese agua es la misma cantidad de agua que no alcanza a salir, porque todas esas capas que conforman la atmósfera no le permiten. Pero el tema central es que la cantidad de agua dulce, que realmente se llama técnicamente hablando o legalmente hablando aguas no marítimas, son un porcentaje muy pequeño. Y la verdad es que yo no he podido entrar a profundizar sobre si esa cantidad está disminuyendo. Uno podría decir que sí, es decir, pero no he encontrado la literatura, los estudiosos expertos, porque lo cierto es que ese agua que tenemos estamos utilizándola de manera indebida. Y lo que llaman el ciclo del agua, la evapotranspiración, pues está sufriendo enormes estragos, porque la presencia de la biomasa, el pulmón del Amazonas, contribuye al fenómeno de la evapotranspiración. Pero Bolsonaro dice que eso no es ningún pulmón. Ah, bueno, Bolsonaro, terrible Bolsonaro. En estos días escuchamos al presidente de Brasil en un lenguaje procaz. O sea, sinceramente,
Me acordé de, nosotros también tenemos aquí nuestro Bolsonaro, tuvimos el presidente del Senado de la República, ¿cómo se llamaba el bachiller? Macías, qué lástima. Bueno, pero mire, yo quiero traer a colación todas estas cosas, amigos míos, porque es que en esto de la crítica y el pensamiento ambiental, nosotros dijéramos que llevamos las de perder. La gente no alcanza a comprender lo que es la importancia del radicalismo. Y lo voy a decir de esta manera para que entendamos desde una perspectiva propia, desde nuestra historia, Dicter. Usted que es un estudioso de los temas históricos, un gran lector que es Dicter. Y un radical. ¿Radical? Sí, señor, el hombre dice, se confiesa como radical, ahorita no sigue. Vamos a ver si es radical o no es radical. Yo la verdad es que no lo pongo en ese punto, sin que con ello quiera demeritarlo. Pero mire, por ejemplo, el bipartidismo en la historia de Colombia, ¿cierto? El bipartidismo, mientras las primeras épocas de la independencia, pues eso estaba ahí, eso era como una amalgama, y y entonces más o menos a mediados del siglo XIX ya se van conformando, por así decirlo. Pero por lo menos en una historia que yo conozco por apasionamientos, que es la historia del Partido Liberal, el Partido Liberal tiene un momento extraordinario, que es el momento del liberalismo radical. Y ese fue el mejor, el más esplendoroso momento del Partido Liberal. Entonces uno no sabe si el radicalismo es, dijéramos, una especie como de señalamiento peyorativo, Dicter, para decir que el radicalismo no es bueno. ¿Usted qué piensa de eso, Dicter? O sea, mira, yo hablando inclusive en alguna ocasión el fin de año pasado con una hermana mía en Estados Unidos precisamente, le decía a ella que uno con el tiempo va volviendo radical, y radical no quiere decir pues de que yo voy a entrar en choque con todo el mundo, sino que ya uno a partir de los conocimientos que va adquiriendo, precisamente uno ya va tomando unas posturas verticales frente a ciertos temas, frente a ciertas cosas, y eso ya se vuelve intransigible, por lo menos en el comportamiento, en la actitud de uno. Nosotros que estamos hablando, por ejemplo, esto del medio ambiente, del cambio climático, pues la verdad es que es un proceso de aprendizaje bastante complejo, dijéramos, porque es entender hasta dónde llegan los alcances de esta sociedad que precisamente se está consumiendo y destruyendo a sí misma porque no ha tomado ciertos hábitos. Y entonces en ese sentido dijéramos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ello, uno se vuelve radical con respecto, por ejemplo, al consumo. Y bueno, y ya vienen otras formas, dijéramos, de planteamiento radical en lo que tiene que ver en política. Aquí lo dijimos la semana pasada, cuando uno comienza a exigir de los gobernantes ciertos compromisos y ciertas actitudes claras, precisas frente a la comunidad, que hacia dónde va a orientar su gobierno frente a estos temas tan importantes. Entonces yo creo que el tiempo le va dando a uno eso. Ojalá uno volviera radical en ese sentido lo más pronto posible, precisamente para evitar que las cosas avancen y nos vayan llevando a situaciones sobre las cuales ya no hay retorno alguno. En ese sentido, yo sí me considero un radical hoy en día frente a muchos temas, ¿no? Ahora, entiendo de que hay gente que precisamente por su formación, por sus escasos conocimientos, por su escaso compromiso, no ha asumido o no asumen ciertas posiciones. Pero bueno, esa es la tarea de nosotros. Pero ¿quién, por ejemplo, o cuál de los partidos tradicionales que estabas hablando ahorita, haciendo historia del Partido Liberal fundamentalmente, pero hablemos de los dos partidos tradicionales y agrupemos también o sumémonos a otros partidos, ¿cuál de esos partidos en Colombia realmente luchan o al menos intentan luchar por un mejor medio ambiente en este país? Bueno, pero antes de llegar a eso, David, que tu pregunta, vamos a dejarla ahí en remojo. Vamos a dejarla en remojo, porque yo quiero hacer una disertación sobre el radicalismo. Y es que el radicalismo no es intolerancia. Exacto.
El radicalismo no es obstinación. Cuando uno llega y va construyendo esa raigambre, lo radical viene precisamente de eso. Cuando es porque uno ha ido haciendo disertaciones y sobre todo, por lo menos en lo que a mí respecta, que es un decir, pero el pensamiento, por lo menos el pensamiento occidental, discurre por esa metódica, por ese discurso metódico de Descartes que nos enseña de manera muy afortunada a que hay que plantear una tesis, hay que remojar esa tesis para llegar a la conclusión, para saber si es, porque nosotros estamos abiertos a las críticas y nosotros hacemos las críticas no como una forma de imponer, sino como una forma de invitar al diálogo. Lo hacemos con ahínco, perseveramos, lo hacemos de una manera objetiva y con mucha vehemencia, pero es porque exigimos que la discusión, David, se abra de manera tal que el otro nos pueda demostrar a nosotros con los elementos que es probable que estemos equivocados. Claro, de eso se trata, es decir, realmente la invitación inclusive que hacen los filósofos contemporáneos es a profundizar en el tema de la comunicación. Y no estoy hablando de la comunicación de los medios, sino la comunicación entre las personas. Y la comunicación implica algo tan elemental como esto, Armando y David. Es que yo emito un mensaje con un propósito hacia alguien, esa persona cuando lo recibe y me responde, ahí ya hay una comunicación. Y asimismo, sucesivamente se comienza a dar un intercambio que nos lleva a lo que es la sustancia de la comunicación, es a llegar a puntos comunes, a crear comunidad. Esto es lo que pretendemos, creo yo, en gran medida con un programa como estos, y es, o sea, alimentar en el pensamiento de las personas esa crítica, esa reflexión, que inclusive pues, desde el otro lado de estas cámaras comiencen a entrar en discusión con uno, y en ese intercambio vamos llegando a puntos de acuerdo en donde dice uno, efectivamente, para que esto salga adelante es necesario tal y tal cosa. La anilla belga que está en esta jornada, en estas luchas, mire, por el calentamiento global, ¿es radical, sí o no? Ella es radical en lo suyo, yo considero, pero mire una cosa, ahí es donde está el fenómeno de la comunicación. Ella manda un mensaje y cómo le responde la gente. Esa convocatoria que estábamos viendo en estos días, eso fue en Canadá, ¿no? Es impresionante. O sea, la gente llega y comparte el mensaje de ella, lo asimila, lo entiende, lo comprende y hacen todo un movimiento de masas precisamente para atacar, dijéramos, la actitud de los gobiernos que han sido indiferentes frente a este problema del cambio climático. Pero yo quiero preguntarte, David, vamos a interactuar. Yo sé que David es un hombre que en eso de recoger la memoria le gusta estar como ratón en la biblioteca, descubriendo, leyendo, buscando. ¿Eso te ha permitido tener la certeza de que es hombre radical? ¿Tú eres un hombre radical? ¿Qué te hace ser radical si la respuesta fuera afirmativa? Yo no creo que sea tan radical, yo soy medio radical porque de todas maneras uno a medida que va avanzando el tiempo uno se va estrellando y uno cree que está luchando por una comunidad y esa comunidad de pronto lo deja tirado y dice, bueno, ¿en qué película es que estoy? Y entonces uno comienza a buscar y a filtrar, sobre todo por dónde me voy. Entonces después de las luchas populares, ayudándole a la gente en lo social, con los jóvenes, los niños, pues uno dice, listo, esto está bien, pero que lo hagan otros. Ya me voy metiendo más en la memoria, ya que tocaste el tema, y cae como anillo al dedo porque hoy a mediodía nos llegó una sorpresa al museo de nosotros, el Museo Popular de Siloé. Nos trajeron una olla inmensa, una olla de entierros, que supuestamente es Yanacona, no podemos confirmar todavía eso, pero el que nos la dona nos dice que es una olla de Yanacona. Y dentro de esa olla, que es inmensa, tiene más o menos unos 80 centímetros de altura, vienen unos huesos, ¿cierto? Y esa olla, el tipo dice que tiene más o menos unos 500 años. Entonces nos llega esa olla allí, bueno, pero ahí esos huesos hablan, la olla habla, y en torno a algo nosotros estamos haciendo, creo que sí, nos estamos viendo radicales en el sentido de que queremos que la memoria de un territorio
y de una ciudad quede plasmada para las nuevas generaciones, porque muchas veces se olvida y estamos en una lucha muy fuerte. Me vuelvo radical, creo, o medio radical, como lo dije anteriormente, ya no entiendo yo si soy tan radical o medio radical, porque vamos aflojando de todas maneras en la confrontación, porque uno ya va avanzando, va agarrando más experiencia, y yo creo que la anarquía también es importante, y el radicalismo, pero hay que llegar a momentos en que hay que sopesarla, hay que medirla. Y en cuanto a lo radical, somos radicales en volver otra vez a traer la historia y la memoria del Parque de los Estudiantes, allí el Parque Santa Librada, que en la década del 60 tuvo un monumento del maestro Edgar Negré, aunque los estudiantes no se veían ubicados en torno personificados en ese monumento. De todas maneras, ese monumento estuvo del 10 de mayo del 60 hasta más o menos el año 70, que comienzan a construir ese puente allí en la quinta. ¿Eso es la quinta con qué? Ahí en Santa Librada, 15, con carrera 15, ¿no? 15. Y la tercera llegando casi a la Roosevelt. Bueno, entonces muchos de los artistas ni siquiera quieren reconocer esa historia, y resulta que en el 2007, el 30 de diciembre del 2007, el candidato Ospina, el que va por la alcaldía de Cali en este momento, que va compitiendo con el señor Ortiz, le dio un contrato al artista Diego Pombo, y este señor hizo un monumento que es el monumento Jovita, que es un personaje muy chévere de la ciudad, folclórico, y en el 2007, ese 30 de diciembre, lo empotraron allí exactamente en la pileta donde estaba empotrado el monumento de Negré, el monumento de los estudiantes. Y a partir de ese momento comienza a perderse la historia, a olvidarse la memoria de qué significaba ese parque para la ciudad y para el país, porque desde ahí prácticamente se gestó el derrocamiento del dictador Rojas Pinilla, y ahí se causaron muchos muertos, muchos heridos. Entonces, creo que si lo llevamos de esa manera, entonces somos radicales en algunos aspectos. Pero yo sí quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerle un reconocimiento a David y decir lo siguiente. Aquí en el grupo hay veces nos acompaña el maestro Alberto Ramos, un reconocido historiador. Está por Bogotá, saludamos a Alberto en la capital de la República, Alberto Ramos Garviras. Un reconocido historiador, perteneció a la Academia de Historia de aquí de Cali, o del Valle es. Del Valle. Pero aquí al señor que tenemos aquí a la derecha, tenemos que reconocerle también ese mismo mérito, es un historiador. Popular. Uno cuando comparte con David comienza a contar una cantidad de historias que son producto de investigación, no de su imaginación. Y eso deberíamos de rescatarlo de alguna manera y hacerle reconocimiento debido. De todos modos, lo otro que quería decir frente al radicalismo es que hay un radicalismo que tiene que ver con ser consecuentes. Es decir, cuando tú realmente estás conociendo cuál es la dinámica del mundo, cuando estás tomando partido por lo que consideras correcto, pues entonces ya el radicalismo consiste en ser consecuentes, o sea, ser consecuentes con lo que se piensa, con lo que se dice, con lo que se hace y con lo que inclusive se deja hacer. Algo hasta bíblico, ¿no? Esa vaina que hablan de ser consecuente en palabra, obra y hasta de omisión. Ese es el radicalismo que por lo menos yo hoy en día practico, y no se trata de imponerme frente a los demás, sino por lo menos sostenerme yo con ello. Pero miren ustedes, las dificultades de tomar posición y mantenerse en esa posición, es decir, de llegar a la convicción que esa es la posición en la que uno cree, en la que las discusiones y el camino de las confrontaciones y de las controversias nos ha hecho llegar ahí, y llegamos exactamente a considerar que ese es el punto donde debemos permanecer. Tiene dificultades enormes. Sí, porque a veces parece que uno como que fuera un bicho de otro planeta. Parece que uno cuando está luchando por una causa justa, pues el colectivo lo hace ver a uno como que uno está errado. Exactamente. Bueno, pero desde aquí le vamos diciendo a nuestro amigo Joyner y a Fernando que nos vayan, para el momento en que este programa se parte en dos, preparando un bello tango, Tormenta. Es la autoría
de Santos Discépolo. Puede ser en versión de Julio Sosa. Y eso ya les voy a decir por qué vamos a llegar allá. Entonces me he tomado la molestia, amigos televidentes, de traer un trío de citas. Entre ellas voy a empezar con una cita que es muy importante, sobre todo con eso que tiene que ver con uno mantenerse ahí. El tipo siempre se ha mantenido en su postura, consecuente. Y eso nos lo trae a colación un hombre que se hizo grande aquí, no en Antioquia, pero que aquí lo queremos, lo quisimos. Gardel. No, Estanislao Zuleta. El país. Y el hombre que le ayudó a salir, que le reconoció su valor, fue Álvaro Pío Valencia en la toma del 68 del cogobierno de la Universidad Santiago de Cali. Entonces hay un libro, un escrito realmente, porque es su lección de su doctorado, el doctorado que le entrega a la Universidad del Valle a Estanislao Zuleta, que se llama El elogio de la dificultad. Y vamos a mirar por qué la gente prefiere no estar ahí en las palabras de Estanislao. Vamos a leer un par de párrafos. La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte, y por lo tanto también sin carencias y sin deseo. Un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición, metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Pero en el imaginario de la gente, Víctor, está ahí la felicidad, ¿no? La estabilidad en el puesto, ¿no? Por supuesto que hay algo muy importante en el seno, los que creemos que de todos modos la familia es el seno de la sociedad, y entonces en eso de la tolerancia en la pareja también a veces no es fácil, o de conservar a la familia más grande, a los hermanos, muchas veces a los padres, también entraña una dificultad, sobre todo cuando uno quiere mantener una posición radical. No sé si te ha pasado, mi querido Víctor. No, sí, y ahora recordando a Estanislao, esas lecturas las hacíamos y las repetíamos por allá en la universidad cuando estábamos en la Santiago. Yo estuve en la Santiago un tiempo, y sí, los paraísos en Nirvana, la gente piensa que la felicidad es como abstraerse de mirar los problemas que hay ahí y de participar en la solución de ellos, porque devengan algún tipo de esfuerzo. Y por eso es que inclusive vemos tanta literatura, y permítame, lo voy a decir sinceramente, literatura basura. Basura, unos libros de superación, ¿cómo es que le llaman? De desarrollo personal, que uno ve y lo que alimentan es esa figura del éxito, del progreso, y realmente meten a la gente a través de unas competencias, pero no a través, dijéramos, de un esfuerzo por solucionar problemas, sino como todo lo contrario, abstraerse de ellos a través de mecanismos de otro mundo, mejor dicho. Nosotros estamos luchando contra eso, porque lo que se trata es de que la persona precisamente haga uso de su capacidad de razonar para entender por un lado los problemas y por el otro pretender, pues, o buscar cómo con la colaboración de los demás solucionarlos. Mira, aquí en Cali hay dos íconos para los estudiantes, especialmente los de la universidad pública, los de la Universidad del Valle, que son el maestro Orlando Fassborda y el maestro Estanislao Zuleta. Pero cuando interactuamos con los estudiantes, sobre todo los de Sociología y Trabajo Social, también de Ciencias Sociales, en algunas de sus modalidades como sociales, como literatura, bueno, qué sé yo, estos estudiantes comenzamos a cuestionarlo y decirle, bueno, pero ustedes, Fassborda es su maestro, su camino a seguir. Y la pregunta es, ¿cómo ustedes lo están aplicando en las comunidades? Y la respuesta es casi nula. No. Entonces, endiosan, estoy diciéndolo en el buen sentido de la palabra, porque yo creo que el trabajo de Fassborda fue un trabajo excelentísimo, el de Estanislao Zuleta también, pero los estudiantes terminan demagógicamente hablando de ellos, citándolos,
pero no siendo coherentes con el discurso, porque el discurso hay que llevarlo a la práctica también. Claro, entre otras cosas lo que ellos invitan es a un hacer, o sea, a meterse, no a repetirlos, ni más faltaba, sino a que cada uno asuma la realidad a partir de, dijéramos, de su experiencia y de sus conocimientos y busque transformarla. Y otra cosa es que la vida es cambio y movimiento, entonces uno le toca que estar, dijéramos, lidiando con el cambio y movimiento y no petrificarse con personajes del pasado. O sea, son inspiradores, pero nos están diciendo usted tiene que asumir y afrontar la realidad que es otra. Bueno, entonces miren ustedes, vamos a hacer una segunda cita de elogio a la dificultad de Stanislao Zuleta. Y dice así: Dostoyevski nos enseñó a mirar hasta dónde van las tentaciones de tener una fácil relación interhumana. Van no solo en el sentido de buscar el poder, ya que si no se puede lograr una amistad respetuosa en una empresa común, se produce lo que Varro llama intereses compensatorios. La búsqueda de amos, el deseo de ser vasallos, el anhelo de encontrar a alguien que nos libere de una vez por todas del cuidado de que nuestra vida tenga un sentido. Dostoyevski entendió hace más de un siglo que la dificultad de nuestra liberación procede de nuestro amor a las cadenas. Amamos las cadenas, los amos, las seguridades, porque nos evitan la angustia de la razón. ¿Cómo les parece a ustedes esto? Y tiene que ver con lo que acabo de decir. Y los gurús, hoy en día se trata de eso. Una cantidad de gente siguiendo al gurú, que es el que le soluciona en abstracto el problema a la persona. Es muy fuerte ese... Bueno, el final, entonces como vamos llegando, yo no sé si nuestro amigo Jonier, que interactúa en la parte técnica del programa, está listo con este tango. Y el tango viene por esto, miren, porque de todos modos, y lo queremos decir con mucho respeto, por supuesto, ese tema de la búsqueda de la seguridad es precisamente lo que alimenta esa relación con la religiosidad, con el reconocimiento de que es que hay alguien más poderoso que nosotros y que de todos modos debemos rendirle culto a ese Dios, cualquiera que sea las versiones del Dios, el arquitecto del universo, como ustedes le quieran llamar, porque si no le obedecemos a ese gran Padre, podemos entonces ser castigados. Y entonces para esos que la religiosidad juega un papel muy importante, la vida cotidiana nos encuentra un divorcio que nos lo canta de manera espectacular, o que nos lo dice esta canción de Santos Discépolo, que se llama Tormenta, y que vamos a escuchar unas estrofas aquí en Crítica y Pensamiento Ambiental. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado, el seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. No quiero abandonarte, yo demuestra una vez sola que el traidor no vive impune, Dios. Para besarte, enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios. Para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas en tu sangre, en los guijarros, moriré con vos, feliz. Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de la noche interminable, Dios, busco tu nombre. Entonces ahí está preguntando en esa crisis en la que vivió Argentina, estamos hablando de los primeros tiempos del peronismo, y entonces pregunta: dime, Dios, ¿por qué si yo que te creo,
que hago las cosas bien, vivo peor que el otro, que esa rata inmunda, que esos políticos que ahora vuelven y nos engañan y el pueblo sale y los elige. Hace rato pregunté sobre cuál de los partidos políticos realmente le apunta al bienestar ambiental del país. Bueno, esa es una pregunta extraordinaria por esto, mire, vea. Yo estaba comentando el fin de semana que, y eso nos lo recordó, ¿sabe quién nos lo recordó? Un hombre que estuvo, dijéramoslo, para decirlo de la manera menos ofensiva, al margen de la ley, Juan Carlos Martínez. No sé cuál es el segundo apellido de él. No Bueno, recuerdo. Juan Carlos Martínez es un hombre de Timbiquí, si mal no estoy, Del Pacífico colombiano. del Pacífico colombiano. Nos recordó el origen del Partido Verde. Porque resulta que el Partido Verde inicialmente fue Opción Centro. Y el Partido Verde, que como lo hemos dicho en muchas oportunidades, de verde no tiene nada, porque en algún momento pensamos, cuando aparece ese nombre, yo pues la verdad es que no me perdí tan fácil, porque toda la gente pensó los verdes de Alemania, ¿no? Esos pensadores de la socialdemocracia, de todos modos también no sabíamos si eran del centro o cómo era la cosa, porque la socialdemocracia, mis queridos amigos, aquí no se dejen echar el cuento de los políticos de que son de centro izquierda. La centro izquierda es un lugar políticamente fallido, inexistente. Ni la centro derecha tampoco. No, usted de centro, como Opción Centro, es de centro, o usted es de la izquierda o usted es de la derecha. Pero entonces empiezan a moldear para tratar de evitar que el radicalismo, para ocultar el radicalismo. Entonces, ese partido con el nombre verde, yo no sé, alguien me decía que la Margarita sí la conservaban desde cuando era Opción Centro. La verdad es que yo no tengo muy claro los orígenes en ese momento, pero ahí Gil jugó un papel importante en una alianza con unos exguerrilleros del M-19 que hicieron ese movimiento, que se separaron de la Alianza Democrática del M-19 y decidieron tener su propio nicho electoral. Gil es el que está preso en este momento. Gil es el que está preso. ¿Por qué Martínez nos recuerda que en esos orígenes, cuando le da el aval en su primera elección a Jorge Iván Ospina, tenemos la grata noticia, Dícter ha hecho una misión extraordinaria. Me quito la boina frente a Dícter, ha logrado contactarse con el médico Jorge Iván Ospina y aceptó nuestra invitación. ¿Ah, sí? El médico Jorge Iván Ospina dijo que el próximo lunes queremos anunciarle, querida televidencia, vamos a recibir aquí con mucho entusiasmo a uno de los hombres que las encuestas dicen posiblemente será el alcalde, y ha decidido meterse en esta, ¿qué diríamos? Esto no es un lodazal, en esta pira de fuego que arde profundamente. Eso nos parece extraordinario. Bueno, pero yo voy a volver al tema de lo que... Pero dilo, ¿cómo lo conseguiste? No lo vas a voltear. No, yo ahorita le... bueno. No, dígalo de frente. Simple y llanamente, dejé a unas personas en una reunión de carácter político y me fui a hacer unas vueltas. Me comentaron que el señor Jorge Iván Ospina iba a ir a esa reunión. Yo me retiré porque la verdad es que estoy conservando como cierta independencia en materia política, no tengo la camiseta. Cierta independencia. Pero entonces, no, sí, claro, porque de hecho depositaré mi voto el 27 al Consejo, a la Asamblea, a la Alcaldía, a la Gobernación. No les diré por quién, pero lo haré. No me he puesto la camiseta por nadie, no estoy, dijéramos... Pero usted no dijo que estaba en blanco, doctor Dícter. No, le dije... ¿Y ahora está en qué? Te dije que había avanzado al voto en blanco. Entonces, de hecho, después de tanto tiempo que tenía que recoger a la persona nuevamente, pues arrimé, ingresé, inclusive chillaba yo un poco porque iba más o menos de este mismo color. Y entonces abordé a Jorge Iván Ospina y lo invité a este espacio para que la gente, pues por un lado, conozca la propuesta. Aquí ya tuvimos al señor Michel Maya, que es nuestro
director Armando Palau lo trajo y aquí compartieron muy amenamente con él. Entonces vamos a ver qué propuesta es la que tiene el señor Ospina, que por cierto tuve la oportunidad de escuchar su discurso y arrancó precisamente hablando de este problema del medio ambiente, del cambio climático, y creo que fue en lo que más se extendió y se extendió de una manera muy coherente. Entonces vamos a ver de qué se trata. Aquí estamos abiertos, creo que a ver las diferentes posturas. Y aquí estamos tratando de construir cosas. Nos habíamos soñado un conversatorio allá en el Mirador de Ayuama Siloé, en esa parte central de la ciudad, con muchos canales de televisión, radio independientes, pero precisamente desde el mismo programa aquí planteamos la posibilidad de un contacto con los diferentes candidatos, entre esos el señor Ospina. Y por allá se nos adelantaron. Y de todas maneras van a hacer ese conversatorio allá en Siloé, y es importante que los candidatos vayan a las comunidades populares y se encuentren con la comunidad y con sus también amigos y enemigos políticos. Claro, claro. David, yo lo que quería decir es, frente a tu pregunta inicial, es decir, yo comparto con Armando, cuando aquí salió es que el Partido Verde uno dijo, bueno, hay una propuesta como que en lo medioambiental y todo eso, y cuando uno va a ver, ninguno de ellos tenía ningún discurso claro sobre el asunto, les interesaba otros temas. Pero yo sí creo que el tema lo colocó en el centro del discurso el señor Gustavo Petro. Para mí esa persona fue el que marcó la diferencia en materia política frente al... ¿Con qué partido? Abordó el discurso. Abordó el discurso. ¿Pero con qué partido? Peleó, ¿Con no el sé Polo con quién o con estaba. esa Colombia Humana? Con Colombia Humana, enfrentó el problema del fracking, el asunto del glifosato y bueno, una serie de temas que dijéramos, atraviesan o atravesaron todo el discurso de él de una manera muy bien coordinada. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Mire, entonces vamos a pasar de Estanislao Zuleta a Karl Popper. Karl Popper es considerado uno de los exponentes del cartesianismo. El maestro Karl Popper, que fue ascendido a la categoría de Sir por la reina Isabel de Inglaterra, es una cosa pues que hasta los más radicales, como los pensadores de Popper, van allá. ¿Cómo se llama este gran pensador que tuvo ese problema de esa esclerosis? También recibió... Hawkins. También Stephen recibió... Hawkins. Bueno, pero miren, Popper, en un momento en que la Complutense de Madrid le entrega el honoris causa, él se excusa porque es una discusión que tuvimos interesante, no maneja las lenguas romances, sino que él pertenece más a lo germano, pertenece más a las lenguas anglosajonas. Entonces dictó una oración, también pertenece al mismo momento de Estanislao, que es su lección de grado, y esa lección de grado se llama el conocimiento de la ignorancia. El nombre es interesante, ¿no? Vamos a leer una parte. Tenemos 4 razones que nos demuestran que incluso hoy la idea de Sócrates, solo sé que nada sé, es una idea de palpitante actualidad. Pienso que aún más que en tiempos de Sócrates. Y tenemos razones en defensa de la tolerancia para deducir que la idea de Sócrates, aquellas consecuencias éticas que fueron deducidas en sus tiempos por el propio Sócrates, por Erasmo, por Montaigne, por Voltaire, Kant y Lessing. Y debemos incluso deducir algunas otras consecuencias, los principios que son el fundamento de cada diálogo racional, es decir, cada discusión encaminada a la búsqueda de la verdad, son, de hecho, principios éticos. Sí, si hay unos textos que a mí me han fascinado, tienen que ver con los diálogos de Platón, que hacen referencia precisamente a Sócrates. Y Sócrates, mediante un proceso de diálogo, de intercambio que inclusive desesperaba a muchos de sus interlocutores, llegaba a algo por lo regular que era, ninguno tenía la verdad. Ninguno tenía la verdad y por lo tanto al final decía, entonces juntos sigamos buscando la verdad. O sea, y lo de Popper es interesante, yo estuve leyendo ese texto en el sentido de decir que el verdadero sabio es el que conoce las limitaciones de su conocimiento. O sea, dice, es que yo no tengo nada.
Pero aquí viene la pregunta para David. ¿Por qué resulta que hay verdades que aparentemente nadie se atreve a refutar? Las verdades que están consignadas en los museos. Porque pues eso de esta fue la estrellita que quedó en Belén. ¿De qué nos cuenta de eso? Sobre todo porque David tuvo una experiencia muy interesante de confrontación en un encuentro de antropología, ¿no fue la cosa? Sí, perfecto. Sí, es que la vida es una cosa difícil y fácil a la misma vez. Pero quiero retomar un poco de la amistad, de también la sangre. A veces uno sabe quién es el hermano, uno sabe quién es la mamá, quién es el papá, los que tenemos el privilegio, ¿no? Pues en términos generales. Pero también a veces encontramos en el amigo, en el de afuera, en el externo, una persona que inclusive le llega a uno más que el propio hermano de sangre. Y es difícil a veces decirlo, pero eso pasa. Y a veces no lo reconocemos. Entonces tenemos más confianza en el foráneo, en el amigo, que en el propio hermano, e inclusive que en el propio papá, que en la propia mamá. Son cosas difíciles en la vida. Y en el caso, por ejemplo, de los museos es una cosa interesante, porque en el caso fundamental de nosotros, pues viene un ciudadano y nos entrega, por ejemplo, como la olla que estaba hablando hace rato, y nos dice esto y esto y esto y esto, y nosotros vamos transmitiendo lo que él nos dijo. Él nos dijo, esto aquí, esta cámara, con esta cámara mi abuelo le tomó fotografías al Papa Pío XII, por ejemplo. Y entonces, ¿quién sabe si él sí le tomó la fotografía o no se la tomó? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Entonces uno mismo va y dice eso y le cuenta a la gente que va llegando, pues un señor dijo que esto, y esa posible mentira se convierte en una verdad para la gente. Entonces, en el escenario de los museos es una cosa increíble, porque también nos pasó mucho en el Museo de la Tertulia, el Museo de Arte Moderno de la Tertulia. Entonces allá hay cosas inalcanzables, pinturas de no sé quién, esculturas de no sé quién, y entonces esos dos tipos los tienen valorados, pero de pronto aparece una escultura de alguien que ni siquiera conoce, que los expertos dicen, ¿y quién hizo esa escultura? Hombre, la hizo fulano de tal, pero ese no tiene reconocimiento, porque es que este mundo también está lleno de eso, del don, y el otro puede tener más capacidad que el famoso don que está reconocido. O si no, vámonos al tema sencillo como nuestro alcalde de Cali, que ha sido torpe en su administración, y la historia quién sabe cómo lo va a catalogar al futuro con todo lo que ha pasado en estos 4 años en la ciudad. Esperemos que el próximo alcalde que llegue, que esto es un espacio de crítica y pensamiento ambiental, pero también lo humano, lo que hacemos, el movimiento cotidiano, la verborrea diaria también hace parte de lo ambiental, porque estamos aquí en este planeta y por todos los lados nos estamos moviendo y creemos que lo ambiental es transversal. Entonces ahí queda resumido un poco la memoria, y la memoria también es de acuerdo de quién la cuenta y cómo se cuenta. Los monumentos se hacen de acuerdo a quién los patrocina o a quién los hace, y tienen un significado simbólico para tal grupo de personas, pero también a otros no les gusta. Por ejemplo, se acaba de morir José José, que no hemos dicho nada de José José, se acaba de morir, y se acaba de morir también el cineasta Ospina. Yo no sé si vamos a tener tiempo de hablar un poco sobre estos personajes, pero estos personajes tenían cosas excelentes, pero también tenían cosas, como todos los seres humanos, que cuando trascienden lo público, pues a veces les hace daño. Bueno, entonces, pero miren, vamos a retomar eso que Popper nos habla del conocimiento de la ignorancia. Yo voy a leer estas 3 cositas, miren. Esos 3 principios éticos de los que habló Karl Popper. El principio de la falibilidad. Quizá yo esté equivocado, quizá usted tenga la razón, pero desde luego ambos podemos estar equivocados. El principio del diálogo racional. Queremos de modo crítico, como en ese programa de crítica y pensamiento ambiental. Te estás preparando para el encuentro con el candidato Ospina. Pero por supuesto, sin ningún tipo de crítica personal, poner a prueba nuestras razones a favor y en contra de nuestras variadas, criticables teorías. Esta postura crítica pone a prueba nuestras razones a favor y en contra de nuestras variadas, criticables teorías. Esta actitud crítica a la que estamos obligados a asumir es parte de nuestra responsabilidad intelectual. Y el último principio, o el tercero,
el principio de acercamiento a la verdad con la ayuda del debate. Es que no tenemos por qué tenerle miedo al debate. Si el debate es el que construye, podemos casi siempre acercarnos a la verdad con la ayuda de tales discusiones críticas, impersonales y objetivas. Y de este modo podemos casi siempre mejorar nuestro entendimiento, incluso en aquellos casos en los que no llegamos a un acuerdo. ¿Cómo la ven ustedes? No, esas No. reglas. ¿Ah? Pues lo desnuda a uno, ¿no? Lo desnuda uno. Y de todas maneras, esa desnudez lo lleva a uno a otra palabra, y es la coherencia del discurso. Si uno está hablando de una cosa y criticando al otro y va a hacer repetir lo mismo, entonces, ¿en qué película estamos? Pero yo, volviendo al tema del candidato que va a venir el próximo lunes, en él reconozco una cosa, y es que a pesar de que el doctor Palao a veces lo ha confrontado y lo sigue confrontando, él tiene una amabilidad con el doctor Palao, no, realmente no es grosero. Hasta ahora yo he visto, pues si puede abrirse para un lado, pues se abre, pero cuando ya se lo encuentra, el saludo siempre está allí. O sea que lo he visto. Yo solamente como podría dar testimonio de eso en algunos momentos en los que fue gobernante. Pero mire, quiero pasar a un plano. Víctor nos citó una poesía, espero que usted nos regale unas estrofas de ese poema de Carlos Castro. Usted nos la mandó. Pero compañero, esperamos que el Alzheimer, rogamos a los dioses. que No, lo nos tenía en liberen. celular, pero se le descargó la batería. Bueno, descargó la batería. Se les cargó Bueno, la no, batería. yo ahorita lo tengo ahí, ya lo tengo ahí. Pero mire, yo quiero decir que por ese radicalismo, en la búsqueda de la verdad, en la discusión, en el debate, en la confrontación, con argumentos, el tema no es que la gente diga, es que vos discutís de una manera terrible, le pones mucha... Lo importante no es cómo se digan las cosas, señores. No nos dejemos perder por eso. Lo importante es lo que usted quiere decir. Pero en esta sociedad vale más cómo lo diga que lo que usted realmente te esté diciendo. Y en ese sentido, para invitar a un preámbulo de la poesía, yo quiero citar aquí de un gran escritor, León de Greiff, el relato de Sergio Stepanski. Que también tiene la canción de Sergio Stepanski. Bueno, entonces en el relato de Sergio Stepanski dice así: juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo, la regalo. La juego contra uno o contra todos, la juego contra el cero o contra el infinito. La juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente, desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Y esta otra estrofa que dice muy bellamente: juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo. La dono en usufructo o la regalo, o la trueco por una sonrisa y 4 besos. Todo me da lo mismo, lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo. Su turno, mi querido, ya le vamos a colocar aquí. Pero el doctor Palao está efusivo hoy, esta lluvia Está del 30 de poético, septiembre, está poético, sí. Y de todas maneras, terminamos pues el mes, hoy terminamos el mes del amor y la amistad. Hoy terminamos y el usted mes está del amor y la rematando amistad. con Problema la mío folla. ya es- tiene usted. El problema tiempo se mío nos cogió, vea. es que la visión No, y el tiempo ya vea. a mis 50 Ya nos va llegando el añitos, tiempo. no llegó el tiempo. Un par de estrofas antes de despedirnos, mi querido. Dice, es muy hermoso esto, ¿no? Dice, cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guardia, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas, cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra, cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca, cuando la libertad entre a las casas con el pan diario, con hermosa carta, cuando la espada que usa la justicia aunque desnuda se conserve casta, cuando reyes y siervos juntos al fuego, fuego sean de amor y de esperanza, cuando el vino excesivo se derrame y entre las copas viudas se reparta,
cuando el pueblo se encuentre y con sus manos teja él mismo sus sueños y su manta, cuando de noche grupo de fusiles no despierten al hijo con su habla, cuando al mirar la madre no se sienta dolor en la mirada y en el alma, cuando en el lugar de sangre, en el campo corran caballos, flores sobre el agua, ya va a acabar. Cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla, cuando el amor sacuda las cadenas y le nazca dos alas en la espalda, solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. Bueno, Poesía nos fuimos. nos fuimos con poesía porque queremos decirle, amigos televidentes, que estos críticos también las hadas nos llegan, esas ninfas del pensamiento, es decir, la literatura, la poesía. Nosotros no somos candela, somos fuego para la discusión, porque creemos que la discusión es la que nos permite conservar y sobre todo construir el conocimiento. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por esta oportunidad que nos dan de llegar a vuestros receptores. Por supuesto, Fernando ahora nos demostró gran bailarín de tango, y a Jonier un abrazo fraterno. Por supuesto, saludo a Alberto Tejada y un abrazo cálido para Alberto Ramos en esa fría capital de la República. Nos vemos.